Queridos conspiradores en casa, queridos conspiradores, bueno, la semana pasada no pudimos agotar el tema del movimiento del 68, ¿no? Porque dejamos muchos puntos en el tintero, entonces creo que es importante retomarlo. Es un tema tan importante que conmovió a la sociedad mexicana hasta nuestros días. Y entonces sí es un evento que debemos rescatarlo una y otra vez, pues para tratar de explicarlo, por más que tengamos cada quien, que afortunadamente los tenemos, puntos de vista distintos, es lo que enriquece la conversación, ¿no? Yo creo que la conmovió, pero después, ¿eh? Es decir, yo creo que nosotros como sociedad adquirimos conciencia del 68 hasta después, porque insisto, la gente luego, después del 2 de octubre que lo vamos a analizar, su comportamiento fue pasivo y de pronto ya estaban vivas las 10 Olimpiadas. días después, Claro. 10 días después, si tú ves las imágenes de lo que sucedió, hayan sido a 50, 300, a 10, nadie merece tal represión, ningún estudiante merece haber terminado como terminaron, y que la sociedad al día siguiente fue por el pan, fue por la leche, y que la prensa dijo, unos revoltosos, ya se terminó, y incluso en las comidas oías a los tíos mayores decir, se necesitaba mano dura, qué bien que sucedió. No es posible que lo escucharas fue una masacre. Y se permitió. Yo estoy de acuerdo con Alex que De sí. eso hay que seguir platicando. Hay que seguir platicando. Me pongo muy mal porque todo esto afectó enormemente a nuestro mundo, a mi familia, por ejemplo. O sea, hubo estudiantes escondidos en casa de mis padres durante largo rato. Y bueno, seguimos viéndolos y pensando que crecimos de golpe, de una bofetada enorme de la cual todavía no hemos podido sanar. Sí, bueno, ese es el tema, ¿no? Entonces, bueno, como tú dijiste, Benito, brindemos porque no se vuelva a repetir, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que tú mencionaste en el programa anterior, que hiciste un muy buen resumen de la actitud tiránica, intransigente y absolutista y totalitaria de Gustavo Díaz Ordaz, porque reprimió todo lo que tuvo que reprimir, porque no conocía la democracia, porque era el país de un solo hombre, y el país, fíjate nada más qué horror, se dirigía de acuerdo a los estados de ánimo del jefe de la nación. Depende de qué ánimo se levantaba en la mañana, pues esas eran las consecuencias de vivir en un país en donde el Congreso de la Unión, en donde la Corte, en donde los sindicatos, en donde los gobernadores, todos eran nombrados y le debían el cargo al presidente Díaz Ordaz. Entre todos los demás. Favorita era, sí, señor presidente. Claro, Sí, pero sí. bajo esa óptica yo creo, y les traigo algunos datos como de vida cotidiana, porque realmente no se movía México. O sea, todos los movimientos importantes de oposición contra el régimen, ya fuera a través del campesinado, a través del movimiento obrero demás, era básicamente reprimidos. Claro. ¿Sí? Entonces, la estabilidad, si algo podía jactarse el sistema político priista, era de esa estabilidad. Además, hay que pensar también, Díaz Ordaz realmente se sentía el presidente de México, es decir, yo creo que quizá fue de los presidentes que con mayor conciencia asumió la investidura presidencial. Y entonces, él por ahí dice una frase, atentan contra México es atentar contra mí. Porque prácticamente se veía... El Tlatoani. No, y además, digo, me voy a adelantar un poco a la película, pero él se hace responsable, qué fuerte declaración, política, moralmente, jurídicamente, todos los aspectos del año pasado, en su informe presidencial del 69, yo salvé a México, o sea, esa actitud asesina, represora, él siempre va a creer que fue por salvar justamente esto que tú estás diciendo, soy el presidente que salvó al país. Y va a morir con esa Claro, creencia. y Pero lo va a fíjate, creer, pero una... la sociedad y sectores del gobierno, yo insisto mucho en por qué no escucharon, a los estudiantes. Hubo un A mí par me de llama pequeños, mucho la de atención. pequeños acercamientos que nunca fructificaron porque el presidente se negaba. No, y aunque a ver, ¿Y lo cuál que fue el pasa es que, resultado? digo, a la luz de lo que vemos hoy, No. a la luz de lo que vemos hoy, realmente dirías, qué tonto fue Díaz Ordaz. O sea, siéntanos a platicar, le pides la renuncia. ¿Cuántos funcionarios no hemos visto caer cuando hay una presión así?
O sea, Sí, hemos claro. visto caer rectores, hemos visto caer gobernadores, Sí, sí, fiscales. sí, sí. Claro, Guadalajara entonces, hace- También. sí, claro, a la luz del 68 parece una Entonces, estupidez pero que- es una sociedad que lo apoyaba y un entonces. sistema que estaba hecho para eso, Sí. no estaba hecho para, a ver, ¿en qué planeta crees que tú, estudiantucho de tercera, Sí. de la UNAM, aunque la UNAM en ese momento tenía un prestigio distinto, porque incluso era clase mediera, no va a socializarse o popularizarse hasta después. hasta después con Claro, pero Echeverría. entonces sí es un tema social y es un tema de decir, a ver, tú greñudo, chamaco, eres un revoltoso, no me interesa lo que dices, ponte a cantar rock and roll y tan. ¿Puedo- Eso es a lo que quiero llegar con Déjenme esta sociedad poner que un permite libro en esto. la mesa, porque para los amigos en casa, Disparos en la oscuridad de Fabricio Mejía Madrid, que Pero es novela, ojo. es novela, pero Sí. está absolutamente... Claro, pero ¿sabes qué? Delinea perfectamente la personalidad de este personaje llamado Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz. Un hombre que fue escalando puestos siendo servil hasta que llegó al lugar donde no había que ser servil con nadie. Por lo tanto, era su venganza. No sé si me... Sí, pero mira, yo por eso te digo, Es como es muy novela enfermo. y creo que carga mucho esa psicología del personaje. Es servil, pero también es eficaz. O sea, es un personaje... Bueno, los torturadores y los asesinos son de una eficacia extrema. Eficaz, Pero yo creo- digamos económicamente te lo puedo, pero políticamente esa ruptura, ese costo político que le da el 68, eso no fue ninguna eficacia. Yo no creo que haya habido arrepentimientos en Díaz Ordaz, porque al final él te está diciendo, yo salvé a la patria, y todavía en el 77. los tlatoanis no tienen a quién pedirle Claro, cuando en el perdón. 77 lo eligen como embajador y que le Que pregunta va a a un España, periodista, que se va a España un hombre limpio, las manos limpias. con las manos limpias, y además, gracias a que yo le dediqué el trabajo y la vida, pude salvar a México, y si no hubiera sido así, usted, muchachito, Sí. no estaría preguntando. Estamos dando un, Sí. un giro. Vamos Bueno, otra vez llegamos a a los- 77 cuando se reanudan las relaciones diplomáticas con Con España, España. y la brillante idea de nuestro primer embajador en Nivel. España, después de 50 años sin relaciones, 40 y pico años sin relaciones. ¿Qué les parece Díaz Ordaz? Ay, por Dios, ¿en qué puñetera cabeza cabe eso? En la de, O bueno, sea, en la de Echeverría. Qué bárbaro. Le aventó su el cuate. cargo a los- No, Es López su Portillo. cuate. Ah, ya es fue López López Portillo. Portillo. claro. Porque además a Echeverría lo manda A de Fiji. a las Islas Fiji. De y se embajador. me hizo cerca. Yo me referí que el movimiento estaba debilitado, porque no debilitado, sino no es que estuvieran levantándose en armas los estudiantes, ni estuvieran súper aguerridos. Ya la UNAM Porque el 30 de pedían septiembre ya 6 había cosas salido muy sencillas. los No militares. era levantarse en nada, era un pliego petitorio de 6 puntos que se podían haber cumplido Fácilmente. fácilmente. Bueno, pero entonces el helicóptero empieza a hacer círculos en la manifestación en la tarde del 2 de octubre. 6 de la tarde con 7, El 8 edificio minutos. Chihuahua no tenía las rejas que se le ven hoy, entonces el batallón Olimpia se infiltra por la base, además del tercer piso, y llegan a la plaza y se abre el fuego y los militares entran por donde están las ruinas prehispánicas. No, pero acuérdate que miembros del Batallón Olimpia suben al tercer Estaba- piso. Claro, estaba, claro. sí, donde suben. estaban los Y los líderes. apresan. Y estaban en la apresan, sí. azotea y En algunos del departamentos. Chihuahua y de los 2 edificios Y de la contiguos iglesia. y de la iglesia. Desde También. ahí estaban disparando con M1s. También. Ahora, lo que es importante subrayar en esto es que dicen que él salvó a México. Y yo te diría... Él dice. Bueno, Él por dice. eso. ¿A qué horas, no? Porque yo te diría, quienes... el ejército, insisto, si ustedes lo pueden ver, por si no vieron el programa anterior, vean por favor en YouTube la conexión americana. Hay muchísimos videos de ese momento en donde queda claro que si el ejército mexicano le hubieran instruido disparar en contra de las 8,000 personas que estaban ahí, los hubieran matado a todos porque llevaban ametralladoras y hubieran acabado con... No, vemos en cambio, no solamente que no disparan en contra de la gente, sino que repelen el fuego que venía de los edificios. Que eran eso- miembros del ejército mexicano mandados por alguien. Mandados. Los del Sí, Batallón pero sola Olimpia. Eran miembros del presencia- Estado Mayor. Bueno, Es que su bueno, sola presencia me bueno. parece, me parece demasiado abrupta para una... Ahí el gran traidor es Alfonso Corona del Rosal. ¿Por qué? Porque lo que quería el presidente Johnson, y ustedes lo pueden ver en los archivos de la CIA, es que él fuera el próximo presidente de México.
Alfonso Corona del Rosal. No porque no quisiera a Díaz Ordaz, porque Díaz Ordaz era absolutamente proclive a los Estados Unidos. Lo que tenía preocupación el presidente Johnson, que mandaba a las tropas, imagínate la paranoia de mandar a los soldados norteamericanos Sí, sea una guerra tan absurda. a Vietnam, digo, es una barbarie eso, ¿no? Bueno, la preocupación de él es que en México se pudiera revivir un conflicto como el de Cuba. Es decir, que los cubanos estuvieran buscando desestabilizar a México para crearle un conflicto. No había ni las condiciones, ni Sí, el a mí también deseo. me parece, por eso, ni la- a menos de que realmente estuviera muy Es loco paranoia, Johnson, es paranoia. me parece que esa sería, para mí, una de las razones de menor peso para explicar la represión. Yo creo Claro. que O sea, yo se creo- explica por el verticalismo, por la... Eso, la Sí, yo, es muy yo local, es entiendo la completamente represión de todo lo que fue el movimiento del 68 a través de este sistema que se creyó eterno, que les había dado un poder absoluto a los presidentes desde la época de Lázaro Cárdenas, que no tenía ni una posibilidad de apertura hacia una crítica, porque cualquier crítica había sido barrida por todos lados por buenas o malas razones. Y entonces, de pronto, cuando ven que un grupo de chavos empieza a movilizar, pues obviamente dijeron, aquí no voy a aguantar estos relajitos, como decía. No voy a aguantarle esos relajitos, porque incluso hay unos comunicados de la CIA al gobierno norteamericano donde dice, no, pues no hay indicios ni de que Cuba, no hay indicios los de que, rusos. ni los soviéticos, no hay ningún indicio. Entonces, efectivamente es hablar de cómo un gobernante maltrató a sus gobernados al grado de asesinar jóvenes. Pero espérate. Porque sí es muy local, Chávez, realmente... No, es que yo ahí discrepo. No, Díaz Ordaz no manda a asesinar a los jóvenes. Pues el Batallón El Olimpia- Batallón Olimpia había sido capacitado en Texas. Pero él lo avisa, Pero tú el piensas primero que de él no septiembre... sabía que iban a disparar el 2 de octubre. Bueno, te voy a decir una cosa. Hay quien sostiene, y el otro día lo estuve estudiando con un grupo de la Escuela Libre de Derecho, que había... ¿Libre de derecha? Sí, claro. donde se sostiene que en todo este juego, ni Echeverría ni Díaz Ordaz estaban conscientes de que iban a dispararle a la gente. No, porque sus entrevistas, no, Paco, es que, a cuando ver, tú te lo lo ves, pongo al revés. se pone, él está orgullosísimo. No, a ver, ¿tú crees que él ordenó al ejército que mataran a la gente? Al ejército no, Ah, bueno, pero, entonces, pero ¿quién? al ¿El Batallón ejército, Olimpia al lo ejército, mató? No, yo también, el a ver, ejército lo había usado varias veces Tiempo, tiempo. para meter en orden, ya lo había usado. Yo no creo que se haya levantado el 2 de octubre y de Ordaz. Ah, qué chido. Ahora Hoy me voy a echar 40 o 50 estudiantes, pero- voy a dar orden para que los masacren. Pero en este país no se disparaba un tiro si no tenía... Yo Por eso, estoy de por eso. acuerdo con Pero, Benito. claro, pero es muy distinto a que él, o sea, pintarlo como el demonio de, te digo, hoy me quiero echar 50 estudiantes, disparen a discreción. No. Pero el 1 de septiembre dijo, ya basta, A ver. hay límites. Por ¿No eso, crees que pero eso es una yo- como a mí me amenaza, una parece que sentencia? por cómo se mueve el sistema político mexicano, yo creo que no hay una orden directa de mata estudiantes. Claro O sea, que no. eso ya también es como caer en el otro extremo. Claro. Bueno. Yo creo que hay, claro, reprime. Les da ¿Pero por, qué luz las, verde. pero ¿por qué las bengalas? O sea, cuando caen las bengalas a Es la la plaza, orden, ese es- ¿qué A es ver, lo que iba a ¿Y el suceder? helicóptero de quién es? Del Claro, ejército. claro, pero qué mejor. Va, corte. Espérate, corte no. Que se extienda, que se espera el mensaje. El corte comercial. No, a ver, yo estoy de acuerdo. Yo creo que buscaba el gobierno a través del Estado Mayor y el Batallón Olímpica provocar lo que sucedió. Que el ejército y Ah, una provocación. claro, o sea, sí, que- o sea, ah, ok. no, sabían que iba a haber muertos, Bueno, pero no. pero es muy no, pero ¿Bajas colaterales? Claro. Corte. Corte. Que nunca se repita. Que nunca Que se nunca se repita. repita. Queridos conspiradores, como si ya ustedes habrán podido dar cuenta, estamos de acuerdo todos en lo que estamos hablando, ¿no? O sea, aquí no hay punto de vista más que el de uno. No, bueno, volvamos con la debida seriedad.
Si la orden del presidente Díaz Ordaz hubiera sido maten y disparen, A ver. en la plaza de Al revés, disparen. Disparen es matar. Es que Sí, si la orden hubiera sido esa, cuando sube el ejército mexicano Pero a la no- explanada, ahí los hubieran Olvida al matado. ejército. Pero yo tengo otra disparen pregunta. No, al pero batallón ¿cómo? Olimpia. Pero entonces, ¿a y quién le dio la disparen instrucción? a partir del... Ajá, bueno. El helicóptero que lanza las bengalas es un helicóptero del ejército. Sí. Y las bengalas ¿Quién da caen... señal para el batallón Olimpia? Así No es. para las Fuerzas Armadas que Así- están abajo. Así es, de acuerdo. Ok, Hasta ahí, estamos muy de Pero, acuerdo ¿y hasta quién ahí. dispara? El batallón Olimpia. Y disparan a matar. Disparan a la gente en la plaza. Le que disparan está- al ejército. Y también a la gente que Por está eso, en la plaza. Por entonces, eso. lo que estás haciendo es, nosotros crecimos con la idea de que el ejército como tal había sido el asesino. Exactamente. Yo creo que ya, No. después de todo lo que hemos ido descubriendo a lo largo de los años que No se es han cierto. abierto archivos y demás, yo creo que sí podemos diferenciar. Claro, son cuerpos del ejército, sí. Sí. Y ese cuerpo... Entonces, es que me encanta. Son cuerpos del ejército ingobernables que se No, manejaban a por ver, su entonces voluntad. es un mal No, es que momento, ahí está se el fue punto, creciendo, Benito. fue el mal momento. A ver, en otros mítines los disiparon sin abrir fuego. Entonces, sí hubo una decisión el 2 de octubre del jefe máximo, No. de todos, de decir hasta sus Del últimas secretario de Gobernación, consecuencias. por lo menos. Si se sale de control, Alguien pero tuvo mi que dar pregunta la es, orden ¿por qué de abrieron disparar? Y fuego? tuvo que haber ¿Por qué sido abren el fuego si en secretario- otras Estamos no hablando habían al mismo abierto tiempo. fuego? Yo creo que Y era no era guerrida. No, yo creo que era la última posibilidad de poner orden a 10 días de la... Bueno, pero venían preparados, Disparando. pero venían para Disparando identificarse. para matar. No sé si para matar. A ver, yo no entiendo cómo se dispara para no matar a una multitud congregada. O sea, ¿a dónde disparas? Siembras- ¿Disparas Y al, estaba como al en una- aire? y estaban Siembra, como... exacto. ¿Qué pasó? Siembras la confusión. Dispararon el ejército... a matar. Pero Pero no había- los dejaban salir porque o sea... Era una ratonera. Era una ratonera A y ver, no podían espérame. salir. Había entonces dos grupos del ejército. El ejército que sube a la explanada y el batallón Olimpia. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces Un quiere decir que- ejército que tenía fama de ser vertical y de responder siempre a las órdenes de su secretario de... No hay duda de ello. Y en misiones muy- encima de él, Pero al, entonces- al entonces- comandante supremo de las Fuerzas Entonces, Armadas. déjame avanzar Perdón. en mi conclusión. Entonces, hay dos cuerpos del ejército. Uno que sube a la explanada y otro que es el batallón Olimpia. Hay un grupo del ejército que es el que sube a la explanada que no dispara. ¿Quién es el que sí dispara? Aquí es donde tenemos que poner el acento. Un cuerpo del ejército. Pero espérame. Yo también estoy de acuerdo. Sí. Ahora, Este cuerpo- yo no- Es que son así, es así. pero yo no estoy exonerando al ejército. A mí me parece que el ejército tiene la responsabilidad, en términos generales, las Fuerzas Armadas mexicanas que participaron ahí, porque fueron reprimiendo brutalmente desde San Ildefonso. Sí, Que no desde estaba ahí. en su misión. Exactamente. O sea, que llegaron ellos y- no y- estaban y- para guardar el orden público. Claro, y cortaban, De Eran acuerdo, para de proteger acuerdo. a... O sea, cortaban las cabelleras de los estudiantes a Y los bayoneta, desnudaban canal. y los dejaban. O sea, Sí. No, yo no estoy defendiendo al ejército de que no hayan tenido participación. Claro que sí. Ahora, lo que voy, yo creo que el propio gobierno, y claro que debió haber sabido Díaz Ordaz, y claro que debió saber Echeverría, Por supuesto. ese batallón lo mandaron ahí ¿para qué? Para provocar y que sucediera lo que sucedió. Este batallón Olimpia, Para echarle la culpa a tu propio ejército. Exactamente. este Como batallón, para lavar las manos de quiénes, de los civiles, pero sí. El Pero ejército- nunca se quiso lavar las manos, No, al porque- contrario, pero- no, estaba muy orgulloso. no, yo creo que- Díaz no. Ordaz siempre estuvo muy orgulloso de Claro, sus actos. Sí, a lo que voy es lo siguiente. Yo creo que lo que querían era dar un escarmiento definitivo a los estudiantes, como sucedió. Lo dieron. Pues sí, lo de dieron, tajo, sin duda de lo ese dieron. tajo, es un golpe brutal. Tres libros fundamentales para entender el 68, ¿va? La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, Los días y los años, de Luis González de Alba y Días de guardar, de Carlos Monsiváis. ¿Están de acuerdo? Más De acuerdo. la novela de... Más la La que novela de dijiste hace Fabricio. Que rato. todas estas son crónicas, que son muy valiosas. Y la novela de Fabricio Mejía Madrid, Disparos en la oscuridad. ahora es muy importante recordar, porque también vale la pena, el momento en donde el embajador de los Estados Unidos va a ver al secretario de la Defensa Nacional para decirle que el presidente Lyndon Johnson quiere que él sea el próximo presidente de México. Y el secretario de Defensa, Marcelino García Barragán, lo saca en pellones de su oficina y le dice, he sido un soldado de la República. Está en las memorias de él, que lamentablemente todavía no han salido al aire. Pero lo cuenta muy bien Julio Scherer y lo cuenta muy bien Carlos Monsiváis. Julio Scherer tenía los archivos de García Barragán, ¿no? Sí, por eso él lo cuenta, y lo cuenta también, bueno, los dos lo cuentan. Lo importante es que en ese momento, y por eso hay que ver la mano que mueve la cuna, ¿no? En ese momento
ya que lo sacó de la oficina, el secretario de la Defensa Nacional le llama por teléfono a la red al presidente. El presidente Díaz Ordaz sabía que lo iba a ver el embajador de los Estados Unidos para ofrecerle ser el presidente de México. Y sabía que le iba a dar un golpe de Estado. Y le dice, señor presidente, ¿lo puedo ir a ver a Palacio Nacional? Sí, yo aquí lo espero. El presidente Díaz Ordaz entonces se pone la banda presidencial, en lugar de ponérsela de derecha a izquierda, se la pone al revés, encima del traje. Y tenía una pistola y toma una pistola y se la pone atrás en la espalda para recibir al secretario de la Defensa Nacional. En ese momento dice, si me viera a dar un golpe de Estado, aquí nos morimos los dos, ¿no? O sea, en esa posición estaba Díaz Ordaz. Pero, por ejemplo, ¿esto quién lo narra? Lo narra Monsiváis y lo narra Julio Scherer. Bueno, entonces llega a Palacio Nacional y le dice el secretario de Defensa, señor presidente, vengo a patentizarle a usted mi apoyo a la República, mi apoyo a su gobierno, y porque me ofrecieron ser el presidente de México. Y se dan el abrazo, y cuando le dan un abrazo, el secretario de Defensa siente golpes en la espalda, que era la pistola que tenía Díaz Ordaz en la mano izquierda. Entonces, ¿qué pasa aquí con toda claridad? Que hay una injerencia evidente del gobierno de los Estados Unidos en el movimiento del 68. Y si vas a los archivos en Washington, Pues, si partimos de la base de que Díaz Ordaz fue agente de la CIA, sí. Y fue testigo de boda en 62 del director de la CIA en México. Fue testigo de la boda de Freeman. Entonces, ahora, lo que resulta al 3 de octubre es una censura, las ambulancias tampoco entran a la plaza. Lecumberri lleno, el campo militar número 1 lleno de estudiantes. Y a mí me llama muchísimo la atención las entrevistas que le hacen al propio Díaz Ordaz, el discurso que da un año después, y cómo aplauden rabiosamente los hechos y la sangre que corrió un año antes en Tlatelolco. Sí me llama muchísimo la atención, porque si es un PRI absolutamente monolítico, obviamente no se hubiera dejado cortar el dedo jamás del dedazo, ni el tapado. Después de él siguió Echeverría, después de Echeverría a López Portillo, que ni siquiera hubo un partido político. Sí fue un mazazo de tajo a la sociedad. A ver, ¿qué genera, entre otras cosas, el 68? Pero el principio de la guerra sucia, de la más fuerte guerra sucia. Yo creo que exactamente en los cálculos del gobierno, ellos pensaban que dando ese manotazo ya entonces todos a su casa, y no, lo que hizo fue, si no podemos tener garantías para protestar aquí, vámonos a la sierra. Pero ¿y qué tal? ¿Por qué después de esta hecatombe del 68, de esta sangría que vivió este país, de esta hemorragia, bueno, volvemos a elegir a Echeverría? Es decir, ahí se ve que también hay una responsabilidad en la sociedad. Es lo que yo digo. Que si masivamente hubiéramos ido todos a las urnas para no votar por el PRI, para no votar por Echeverría, le hubiéramos dado la voltereta a este país. No. Octavio Paz renuncia como embajador ante la India. Hubiera ganado de todas India. maneras el PRI. Pues tenían, a ver... Bueno, pero el PRI había asesinado, con las comillas o sin comillas, después del 68, era el momento del cambio, era el momento de que hubiéramos dicho los mexicanos, viva la democracia. Y no, ¿cuál democracia? Siguió la intolerancia, siguió la dictadura perfecta hasta que el presidente Zedillo perdió el control del Congreso en 97. ¿Qué esperabas? 30 años después. Claro. Bueno, una protesta en las urnas, Alex. Nada. Pero las urnas, pon tú que se hubiera dado la protesta en las urnas. Las urnas las controlaba el PRI, era juez y parte. Es decir, yo creo... hubiera perdido, hubieran ganado. Exactamente, o sea, no había manera. Bueno, López Portillo no tuvo ningún contrincante. Ni te vayas a las elecciones. 12 días después, abarrotado el Estadio Olímpico Universitario, abarrotado el Palacio de los Deportes. Sí, la gran fiesta nacional en todo sentido. El Auditorio Nacional, aplaudiéndole a Vera Kaplavska cuando su interpretación de su tabla gimnástica con el jarabe tapatío, y luego se va a la catedral, el Black Power de estos dos competidores en los 200 metros que alzan el puño, y la gente feliz, a rabiar. El Tibio Muñoz, eso coincide con lo que yo digo, Alex. Claro, porque esa era una sociedad total y absolutamente indolente. Y anestesiada. Bueno, vamos a decir por el partido, sí, dominante. Hay una campaña que inicia el 12 de octubre del gobierno que se llama Operación Sonrisa. Y la idea es que le sonrieras a los extranjeros y a todo mundo, porque eran días de felicidad, porque se están llevando a cabo los Juegos Olímpicos. Entonces la pregunta sería, ¿en qué cambió el gran grito popular de Bueno, yo creo que a posteriori sí es un hito, y afortunadamente hubo generaciones que sí lo retoman y que sí cambiamos. Yo soy un hijo del 68 claro. y me queda clarísimo.
tomamos decisiones distintas a partir de saber lo que había sucedido. ¿Por ejemplo? Decidir qué hacíamos con nuestras vidas, o sea, alfabetización, un montón de cosas que no vale la pena contar aquí, pero teníamos una cierta conciencia política que antes no existía. Yo, por lo menos, Yo en creo mi que quedó muy Yo claro. creo que el gran cambio viene en el 88, en las elecciones entre Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Yo Cárdenas. creo que marca- Ahí, Buscando una democracia Ahí directa. sí, sí, ya. ahí Espera, y 85 con el inicio de Por la eso, sociedad pero civil entonces yo- organizada. Exacto, que se dieron cuenta que éramos sociedad civil. Sí, así como o sea, hay repercusiones en términos de la historia y por eso estos saltos que damos de ahí, entonces del 68 pasamos hasta el 88, son 20 años, pero 20 años en que sucedieron cosas que nuevamente fueron minando hasta demoler el régimen del sistema político mexicano. Es el 68, entonces de ahí se desprende algo que quizá nadie esperaba, que era la guerrilla. No, y el 71. Y luego viene el los 71. halcones. En Guerrero, Y en luego la viene Sierra la de Guerra Guerrero. Sucia, y luego viene, además, Díaz Ordaz, con todo, no le podía reclamar que el país estuviera en malas condiciones económicas. No, hombre, Oye, pero Fueron los alguien sí- últimos estertores del milagro mexicano. Los últimos. Ahora, sí hay alguien que le dice todavía, oiga, México es antes del 68 y después, y se enoja muchísimo y a manotazos en la Eso es cuando la entrevista. entrevista del Claro, dice, 77. nada, es el mismo México y estoy orgullosísimo y metí la vida, el alma y todo. Pero bueno, ¿Ven qué condiciones económicas entregó Díaz Ordaz el poder? Fue excepcionalmente bueno que Luis Echeverría se encargó de destruir hasta su máxima expresión. Las dictaduras generalmente dan buenos resultados Económicos, económicos. sí. Perdón. Pinochet, ¿te Ah, refieres? claro. Me refiero a todas las dictaduras. No todas, ¿eh? No a todas. casi todas. Bueno, pues, Aquí en ve México, la los franquista. dos periodos de mayor crecimiento económico es el porfiriato y los años los duros del PRI, o sea, entre el 52 y el 70. Bueno, pues Pero es una fíjate, herida. Díaz Ordaz dice en esa entrevista cuando se va embajador de España, dice, no hay un país antes de Tlatelolco y después de Tlatelolco, ese es un incidente remoto. Va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Estoy orgulloso del año de Te 1968 digo. porque me permitió servir y salvar al país. ¿A ti que te gusta tirar a personajes históricos a la basura? En este instante, a Díaz Ordaz. Venga. Salud, Benito. ¿Ya? ¿Se acabó otra vez? ¿O tú nos quieres correr?